¿Queréis saber por qué nos enfermamos? Can we figure it out? ¿Podemos descubrirlo? Can we know why we get the headache, why we get the migraine? ¿Podemos llegar a entender por qué nos da un dolor de cabeza o cualquier otra Can cosa? we know why we get cancer? ¿O por qué de repente nos encuentran un cáncer? So that we can get the healing not just from the symptom, but from the cause of it. Y no solamente descubrir los síntomas de la enfermedad, sino también descubrir las causas de la enfermedad. I have studied medicine in Germany, He estudiado medicina en Alemania and since about almost 12 years I'm working in my own practice as ENT. y desde hace 12 años estoy trabajando en mi consulta privada. At the beginning I saw that I had a big problem. Pero desde el principio me di cuenta de que tenía grandes problemas, I could not figure out why my patient gets sick. porque me costaba entender por qué mis pacientes se enfermaban. There was an elderly gentleman, he had a problem with his ears. Por ejemplo, vino un señor mayor que tenía un problema con sus oídos. There was a tube dysfunction, you know, the ear just went up and down. They were. Tenía un problema en su tubo auditivo que se apagaba y se cerraba solo. Oh, it's a feeling, you know it when you go up the mountains and you Y come era down and you have that. Es ese sentimiento que notas cuando subes una montaña y esa presión que te molesta en el oído. And I learned at school that he had to drink more water, so then this dysfunction would get better. Y él había aprendido en el colegio que tenía que tomar mucha agua y esto pues se iba a regularizar de alguna forma. And so I sent him home to drink more water. Y como yo también sabía esto, le dije, pues igual empieza a tomar más agua. And then he came back after a couple of weeks Y después de unas semanas se la ha vuelto and he said, "Doctor, I drink now 2 liters of water a day, y me dijo, mira doctor, ya estoy tomando 2 litros de agua cada día. but still my ears are not working well. Pero aún mis oídos no rinden como deberían. Now as a doctor I can say you need to drink a half a liter water more. Así que como doctor le dije, pues tienes que tomarte medio litro más. You know, when it doesn't work, we raise the dose. Porque siempre que algo no funciona, pues hay que aumentar la dosis. But would I do the right? Pero ¿sería eso correcto, decirle que tome más? It was not satisfying for me to just say something without knowing for sure it is so. Así que no me sentía cómodo en decir algo de lo que yo tampoco estaba seguro. So I started to search and to occupy myself with the human being. Así que he decidido que tengo que ponerme a estudiar y a escudriñar cómo funciona el cuerpo humano, To see how is he functioning. para entender los misterios de su funcionamiento. Now, you would suppose that a doctor knows how the human functions, would you? Todos pensamos que los doctores entienden cómo funciona el ser humano. You think so? ¿Usted cree lo mismo? Does the doctor know humanity? ¿No sabe el doctor el ser humano? Now, unfortunately, he does not know the human being. Desgraciadamente no sabe I mucho. went through the same school. Yo he ido a estudiar medicina We know a lot, y sabemos mucho, but we don't know a big picture of the human being. pero no entendemos la gran imagen del ser humano. We don't know how he is wired. No entendemos esos cables que se conectan. And so I started to learn that by occupying myself with my patients. Así que he decidido que con cada paciente que viene intente descubrir cómo van las conexiones. And so after 5 to 6 years, Y después de entre 5 y 6 años, I could understand my patients. empecé a entender a mis pacientes. And the more I work, Y cuanto más trabajo the more I meet, y más gente conozco, I understand that all human beings around the whole world have the same problems. y entiendo que todo el mundo, de cualquier lugar de este mundo, tiene los mismos problemas. They are sick Se enferman, and no one knows why. pero nadie sabe por qué. By example, I have been now for 4 years at Myanmar, that's Burma, that's Asia. Por ejemplo, llevo yendo desde hace 4 años a Asia.
And in this country, 70% of the people have diabetes. Y en este país el 70% de la población tiene diabetes. But they are not big. Pero no All son small. personas gordas de peso, sino pequeños. Why do they all have diabetes? Pero porque todos tienen diabetes. Can there be a cure? Can they be helped? ¿Puede haber algo que pueda sanarlos? Of course, they have other diseases too. Claro que tienen otras enfermedades también, no solamente eso. But it looks like even in a poor country, and it's one of the poorest countries in the world, Pero es raro encontrar esta enfermedad en un país tan pobre. they have the same diseases like in the rich countries, like in Spain or Germany. Y es raro encontrar las mismas enfermedades en países pobres que en países ricos como España, Alemania. So I would like to present a big picture about humanity. Así que lo que voy a intentar presentar es esa gran imagen de la humanidad. Now, that is something that is really a challenge to do it in 3 times, in 3 occasions. Esto va a ser bastante desafiante hacerlo en 3 oportunidades que vamos a tener juntos, But I try my best so that you can understand. pero intentaré dar lo mejor para que lo podáis comprender. So let's start with a few examples. Así que vamos a comenzar con unos cuantos ejemplos. Not long ago, I had a young lady. She is now 23 years old, Hace no mucho encontré una señorita que hoy en día tiene 23 años and she had a tumor in her pituitary gland. y tenía un tumor en su glándula pituitaria. The pituitary gland is in the brain, so to say. Esto se encuentra en el cerebro, para decirlo de alguna forma. This is the center of the brain, and the pituitary gland is some here. Este sería el cerebro, Schematic. esto sería el centro y pues esto sería la glándula pituitaria. And in the right side, she has a tumor. Y en el lado derecho le está saliendo un tumor. And this tumor produces a hormone that's prolactin. Y este tumor es lo que desarrolla o que produce la hormona prolactina. And prolactin makes in the body so that it changes the whole hormone system. Y esta hormona es lo que cambia todas las hormonas del cuerpo. So like the woman would be pregnant. Y le hace sentir, o el cuerpo se nota como si estuviera embarazada. So she has no menstruation anymore. Así que ya no le llega la regla. The whole system is not working correctly. Y todo el sistema de su cuerpo está desorientado. Because a little tumor produces something that brings a dysfunction in the whole body of the lady. Y todo esto porque un tumor está produciendo una cierta hormona que está estropeando todo el sistema. Now, if she goes to the doctor, does he know what to do? Si va con el doctor, ¿sabe qué hacer? Yes, he has some anti-hormone that try to bring a balance in the body. Probablemente le darán otras hormonas que traerán un cierto balance, equilibrio. But he cannot answer why she has the tumor in the right side of her pituitary gland. Pero lo que el doctor no podrá decirle es explicarle por qué tiene este tumor en el lado derecho de la glándula pituitaria. Must there be a cause for that tumor? ¿Debe haber una causa para esto? Or can it just appear like that? ¿O simplemente pues, ha salido de la nada? The tumor appeared when she was 16. Este tumor empezó a crecer cuando tenía 16 años. And now I saw her this year, a few months ago, in my practice, she's 23. Y yo la he visto hace unos meses, y tiene 23 años ahora. And I had to increase the dose of hormone so to get the balance. Así que durante estos años han tenido que incrementar la dosis de hormonas para que tenga un cierto equilibrio. So would you like to know the cause? ¿Os gustaría saber la causa? Why she got that? ¿Por qué tiene esto? See, I am very thankful that after 12 years, or not even before, I know humanity in a big picture, that it is not a big deal to know why she had this tumor. Sinceramente estoy muy feliz ahora que después de tantos años de estudiar puedo mirar esto y darme cuenta qué es lo que pasa y entender la causa. I have another gentleman who just recently came to me, and he has, this is supposed to be the neck.
Tengo otro señor que también me vino a ver hace poco y esto es lo que se supone que es la garganta, el cuello. Okay. And here he has a tumor on the right side. Y aquí él, Tonsil. él también tiene un cáncer, un tumor en el lado derecho. Tonsil. Así que empieza a crecerle un tumor en las amígdalas derechas. And he's 67 years old. Tiene 67 años. He never smoked. Nunca ha fumado. He never drank alcohol. Nunca ha bebido, nunca ha tomado alcohol. There were no common risk factor for that. Y no hay unos riesgos o unos factores que nos puedan decir, pues claro, lo tiene. And he came to see me, Así que me vino a ver and we could find the cause of his tumor quite fast. y fue bastante fácil descubrir cuál era la causa del tumor que tenía. We are very good in medicine to remove the tumor. En la medicina actual somos muy buenos en quitar. We have all kind of therapies, we radiate, Hay muchas terapias para quitar los tumores, hay radiación, se puede, bueno, con cirugía, surgery, but we don't know why. pero lo que no sabemos es el por qué And aparece. if we just remove the tumor, Y si solamente lo quitamos, do we solve the problem? ¿hemos arreglado el problema? Do we solve the cause? ¿Hemos quitado las causas? Is the cause in the tumor? ¿Está la causa en el tumor mismo? Where is it? Where is ¿Dónde the está cause? la causa entonces? And I give you a third case that also touched me very much this year. Y os voy a presentar otro caso de este año que me ha tocado mucho. It's a young lady, she's also 23 years old. Otra señorita de 23 años. And when she was 17 or 16, she got a colitis ulcerosa. Y cuando tenía 16, 17 años le ha dado una colitis ulcerosa, sí. So this is the colon, yes? Este es el colon. And the colitis is an inflammation. Y entonces lo que le ha pasado es una inflamación. And this antibody come and attack the tissue of the colon. Y estos anticuerpos salen de la médula ósea y atacan el colon. Now she's on medication. Y ahora la están medicando. They take the antibodies away. Y han conseguido quitar estos So anticuerpos. that the colon Cuerpos, can, anticuerpos. so that the colon can repair itself. Para que el colon se pueda regenerar y recuperar. But this year, at the beginning of the year, the disease really break out. Pero al principio de este año la enfermedad surgió muy fuertemente. Medication didn't help. Y con la medicación que estaba tomando ya no servía. The inflammation got so severe that it perforated the colon in several places. Y la inflamación fue tan fuerte que llegó a perforar el colon en varios sitios. And so the only way to save her life was to remove the whole colon from her body. Así que lo único que se podía hacer para salvar a esta señorita era quitar todo el colon. So she had 6 years to get healed if the doctors would have known what to tell her, what to do, so that she does not get into that difficult situation. En estos 6 años que la situación se ha ido agravando, los doctores la podrían haber ayudado. This is the sad story when we don't know humanity, how it functions. Y esta es la parte triste cuando no entendemos cómo funciona el ser humano. So this kind of diseases, the autoimmune diseases, and they're almost all diseases are autoimmune diseases. Todas estas enfermedades llamadas autoinmunes, y casi la mayoría son autoinmunes, causan muchos problemas. Can be fixed and can be solved so that the Pero- human being can be free of disease. Pero pueden ser sanadas y podemos estar libres de estas enfermedades. But to be able to do that, you must understand where does the problem come. Pero para poder arreglar estas enfermedades o prevenirlas hay que entender cuál es la causa. When I first started in my practice, I started with a simple approach. Cuando comencé en mi gabinete he empezado con un acercamiento de lo más cercano, para no decir cercano, al paciente. We as humans are built in a certain way to function. El cuerpo humano está hecho de cierta forma para que funcione bien. And everything in nature that functions is
guarded and determined by law. Y todo lo que hay en la naturaleza que funciona bien es porque detrás hay una ley. So I call it the law of life. Así que lo vamos a llamar la ley de la vida. And the human being, if it would be inside the law, Y si el ser humano se mantiene dentro de la ley de la vida, he would be 100% healthy. estaría al 100% sano. So everything that functions out there, if we satisfy all the needs, it functions correct. Así que todo lo que tenemos fuera y funciona bien es porque está cumpliendo con la ley correctamente. So when we are sick, we must be somewhere out here. Así que cuando nos enfermamos tenemos que estar en algún sitio fuera de la Because ley. we do not satisfy the conditions of life. Eso quiere decir que no estamos cumpliendo, no estamos dando las condiciones necesarias para la vida. So there are conditions of life that are set and can never be changed. Hay ciertas condiciones para que haya vida y que nunca pueden ser cambiadas. And I just gave a few examples. Y vamos a dar unos cuantos ejemplos. We need oxygen, do we? Necesitamos oxígeno, ¿verdad? Yes? Can we live without? ¿Se puede vivir sin oxígeno? No. So when we are coming here, we get in trouble. Cuando salimos del oxígeno, de lo que entra aquí, vamos a tener problemas. We need to keep a certain temperature of the body. También necesitamos una cierta temperatura del cuerpo. When we come at the border here, Cuando estamos ahí en el borde, we get symptoms. vamos a tener síntomas. Here we sweat and here we freeze. En un lado nos vamos a congelar y en el otro vamos a sudar. And when it's too cold, we don't go this way, we go this way, so to get again in the center. Cuando te sientes con frío, vas al calor, es You lo don't take off your instantáneo. coats when No te you're vas a cold. quitar la ropa cuando tienes frío, sino que te vas a poner You do más. something to Vas a get hacer algo. Ah, back. bien, ok. La idea es que cuando tienes un cierto problema, vas a hacer algo para arreglarlo. Si no tienes oxígeno, vas a ir donde hay oxígeno, vas a intentar. So we need to satisfy the needs so we get back. Así que siempre tenemos que buscar el camino para satisfacer estas necesidades. So whenever we are in trouble with our needs, we get symptoms. Siempre que estamos en problemas con nuestras necesidades, vamos a tener ciertos síntomas en el cuerpo. And if we would know them, we can satisfy them. Y cuando entendemos los síntomas, vamos a entender, vamos a saber cómo satisfacer las When necesidades. we are hungry, Cuando tenemos hambre, then we go to eat something. nos vamos a comer algo, ¿verdad? The body shows that he needs something. El cuerpo te dice que necesita algo. Now, that's why we need to understand the symptoms of the body, Por eso es muy importante conocer y entender los síntomas del cuerpo, so that we know what is missing. para entender qué es lo que nos falta. Now we have these diseases. We have here the colitis, Tenemos las enfermedades como las que hemos dicho, la colitis, and then we have the tumor tenemos los tumores of the pituitary gland, de la glándula and then pituitaria we have the cancer of the tonsil. y también tenemos el cáncer del señor aquí en el lado derecho de... So they are symptoms. They show us that something is wrong. Todas estas son síntomas que muestran que hay algo que va mal. Now, do we know what is missing? Pero ¿sabemos qué es lo que nos falta? Do we know what to do to get back Sab- inside of the law? ¿Sabemos el camino de vuelta dentro de la ley? We don't know. No sabemos. Because we have not taken in account that the human being has also spiritual needs. Y no sabemos hacer esto porque se nos olvida una parte importante del ser humano, que es la parte espiritual. Y esa parte espiritual es la necesidad del ser humano por amor, Do we need o de love? amor. ¿Necesitamos amor? Yeah. I just, in my practice, came to understand that my patients need love. Siempre que los pacientes vienen, a la conclusión que llevo es que necesitamos amor. If you go in any medical school or you learn nurse,
Si vas a estudiar or medicina o whatever you para learn about medicine, ser enfermera y todo lo que estudias sobre medicina, you never learn that the human being needs love nunca te to cuentan function well. que el ser humano necesita amor para funcionar bien. Do you believe the colon needs some love to function well? ¿Crees que tu colon necesita amor para funcionar bien? It seems ridiculous, doesn't it? Suena muy ridículo, ¿verdad? Yeah? But I tell you, after 2.5 years in my practice, Pero os puedo decir que después de estos años en mis prácticas, I came to understand the most important thing for human life is love. he llegado a la conclusión de que lo que más necesita el ser humano es el amor. And love is something physical or spiritual. ¿Y el amor es algo físico o espiritual? It's chemical or non-chemical. ¿Es algo químico o no es químico? Well, los dos Both of them. imposible, ¿no? Es imposible que sean los dos. Love is something that is not chemical because you need, if it would be physical and chemical, you would have a definition of it. Si esto fuera químico, si el amor fuera algo químico o físico, tendríamos una definición sobre ello. You would say it's C7, yes, C7O12, Tendríamos una fórmula química del amor. you know, Sí. H5, yeah? So there is no chemical definition of love. Pero no hay ninguna definición química del amor. Because love is not chemical. That's why it's not in medicine. Porque el amor no es químico, por eso tampoco lo encontramos en la medicina. Because in medicine everything is chemical. Porque en la medicina todo son cosas químicas, medicamentos. But tell me, love is something important and thoughts. Pero decidme, el amor es importante y los pensamientos, And thoughts, are thoughts physical or chemical? ¿cómo son los pensamientos? ¿Algo químico o algo físico? Can we grasp them? Los podemos coger y sí, tocar. No. It's the same thing like with love. We have no chemical definition of thoughts. Es como el amor, no tenemos una definición química para ello. But what is the human being doing most Pero ¿qué es lo que hace, qué es lo que más hace el ser humano in his life? en su vida? Or let's say per day. O vamos a decir Is it cada breathing día. most? Eating most? ¿Qué es lo que hace Sleeping most? más que todo lo demás? Es lo que respira, lo que come, lo What que is it duerme. doing most? ¿Qué es lo que más hace el ser humano? Lo que No. piensa. Sometimes we What they think thought. that breathing is the most often thing we do. Es fácil pensar que respirar es lo que más hacemos. You know how often do you breathe in a minute? ¿Sabéis cuántas veces respiramos en un minuto? It's about 16 to 17 times. 16, 17 cuando estamos relajados. Now, do you know how Sí. fast you take a decision in your life? ¿Sabéis cuán rápido llegamos a tomar una decisión en la vida? You take a decision in 4.5 milliseconds. Dicen que tomamos una decisión en 4,5 milisegundos. That is, you take per second about 200 decisions. Lo que quiere decir que en un segundo podemos tomar alrededor de 200 decisiones podemos tomar en un minuto, por segundo. What do you do most in life? Así que, ¿qué es lo que más hacemos en la vida? You think the whole time. Lo que hacemos todo el rato es pensar. So thoughts are the most often done in our life. Así que lo que más tenemos en la vida son pensamientos. All the time we think, even when we sleep we think. Incluso cuando estamos dormidos, pensamos. And it's amazing that in medicine we have not defined thoughts. Y es muy extraño o raro que en la medicina aún no se han definido los pensamientos. Where do they come from? ¿De dónde vienen What is their impact on the physical? y cómo impactan a lo físico? And so since we have not taken into account the thoughts, we leave out this in medicine.
Y porque dejamos atrás o a un lado los pensamientos, tenemos lo que tenemos hoy en la medicina. Now, when I first saw that my patients were physically sick because they were thinking thoughts that were not healthy, Así que cuando yo descubrí que mis pacientes estaban enfermos porque sus pensamientos no eran saludables, so I thought, how can it be? How can a thought do something in the physical? así que me he preguntado cómo es que un pensamiento puede afectar el cuerpo físico. And so I wanted to know what is the thought making to the body. Así que he querido descubrir qué es lo que produce el pensamiento en el cuerpo. So I looked to the cell that is the representative of the body, Así que he mirado la célula, que es la representación del cuerpo como entero, and the cell, we have about, I don't know how many trillions of cells. y sabemos que células tenemos muchísimas. Trillions. Sí, trillones creo que es en español, sí. Sí. So, and the cell is a very complex functioning unit. Y la célula es una unidad de funcionamiento muy desarrollado, sí, muy It is complejo, muy complejo. more complex. It is governed from outside, it has on its surface receptors, Y sabemos que a la superficie de la célula tiene unos receptores. and the whole cell is governed through the membrane from outside, depend which kind of receptor is activated. Y la membrana es lo que recibe la información y lo que la gobierna es lo de fuera según el receptor que está tocando. So the cell is governed from outside depending on what it gets. Así que la célula es gobernada desde fuera según el receptor que es donde se toca. It has a nucleus with the genes in it, Tiene un núcleo con los genes and it has other corporeal pieces inside. y tiene otros córpulos, creo que se dice, dentro de la célula. Now, science cannot go to understand the whole cell. La ciencia no llega a entender el total de la información de la célula Because it's too complex. porque es muy compleja. Yes, our body is very complex. Nuestro cuerpo es muy complejo. So the function itself is complex, but the structure, how it functions, is simple. Las funciones son muy complejas, pero la estructura de cómo funciona es muy simple. So all cells in human or in animals or even in plants Todas las células, tanto en el ser humano como en los animales o en las plantas, function after the same principle. están siguiendo los mismos principios para funcionar. So it's a chemical factory. Así que tenemos una fábrica química. So a chemical factory has a purpose. Y esta fábrica tiene un propósito. And the purpose is to make a product. Y el propósito es producir algo. And that product goes around the whole body and makes and gives the information what to do or not to do. Y esa producción es lo que se va esparciendo por todo el cuerpo con lo que hay que hacer y con lo que no hay que hacer. You see, the product of the pituitary gland El producto de la glándula pituitaria goes and stops the menstruation in the uterus. es lo que hace que se pare la menstruación en el útero. You have here the dysfunction, Ahí tenemos la disfunción, but the effect gets out somewhere else. pero el efecto se va a ver en otra parte. Here the product is wrong, Aquí el producto es erróneo, but you see the effect in the uterus. You pero, don't see it in the bien, gland. pero los efectos no los vemos aquí mismo, sino que se notan en el cuerpo y, por ejemplo, en el útero. That's why you need to know how the things. Por eso es muy importante entender dónde se produce, dónde va y dónde se notan los efectos. Disease generally is a false product. Por eso la enfermedad es un producto de algo que falta o que sobra. Or it's too much, O or tenemos too less. demasiado o nos falta. And so the body gets into difficulties. Y ahí es donde el cuerpo se encuentra en gran dificultad. So when we have a disease, we have it mostly because something is not produced correct.
Así que cuando nos enfermamos es porque hay una producción que no está correctamente trabajando. That's why we need to put the question, why do we have a false product? Así que nos tenemos que preguntar, la pregunta correcta es ¿por qué tenemos un producto equivocado? Because we need to know that so that we can fix the problem. Porque si entendemos esto, si encontramos la respuesta, vamos a poder solucionar el problema. And there are 4 questions that I put myself so that I can figure out what's the cause for the false product. Y hay 4 preguntas que siempre hago para entender qué es lo que pasa aquí. So there are 4 questions. Hay 4 preguntas. And we have a damage in a body. Tenemos el daño, sí, en el cuerpo. Is the damage caused by a inheritance? Es el daño que experimenta el cuerpo hereditario. That's the first question that we need to ask always. Y esto es bueno preguntarnos siempre. So, I have this disease of the pituitary gland, and I have to ask, is that inherited? Así que cuando esta chica viene con este problema, tengo que preguntarla si esto puede ser genético. The problem with the colon, is it O el colon. inherited? Es algo hereditario. And I know for sure, because of the laws of inheritance, that is not inherited. Y por las leyes de la herencia puedo saber que eso no es hereditario. Inherited is a disease that you get because something in the generation before went wrong. Lo que nos dejan las generaciones pasadas son algo que se ha hecho mal. When you have something that you have inherited, you cannot change that. It's fixed. Y cuando tienes una enfermedad hereditaria es algo que ya no se puede cambiar. Like you take the Down syndrome. Por ejemplo, el síndrome de Down. So what can you change in that person? ¿Qué se puede cambiar en una persona así? He is born with the disease. Porque ha nacido con la enfermedad. There is nothing that you can change to get that back. Y es un proceso que ya no se puede volver atrás para conseguir la curación. But we don't have many inherited diseases. Pero felizmente no hay tantas enfermedades hereditarias. It's about 2 to 3%. Solamente un 2 o 3%. We only inherit a certain disposition. Lo único que sí que podemos heredar son ciertas disposiciones. But we do not inherit a disease. No heredamos enfermedades, sino la Because predisposición. if we have something by inheritance, you cannot change it. Porque si fuera así, nunca lo podríamos cambiar. Now, let's give an example. Vamos a tomar un ejemplo. We inherited the way we look. Por ejemplo, heredamos la forma como nos vemos. As an ENT, I get young ladies coming, they want to change the nose. Y hay muchas mujeres que vienen y dicen que quieren cambiar su nariz They don't like their nose. porque no les gusta cómo se ven. Some have a too big nose and they say, Algunas lo tienen muy grande I saw someone, I want to have his nose. y luego te dicen, pues mira, esa nariz la quiero yo. Now, of course, we can try surgery to do that, to fix that. Claro que eso sí que se puede hoy en día arreglar, But can you really change it? pero realmente lo cambiamos. The most diseases that we have are diseases that we acquire during the time. Lo que nos hace pensar que las enfermedades que tenemos son las que vamos acumulando con el tiempo. And it's not something that was fixed in a generation before by our parents or ancestors. Y que no es algo que se ha ido produciendo por culpa de los padres o de los antepasados. Now, the second question that I put is the damage done by outside factors? La segunda pregunta que voy a preguntar es si los daños se han producido por factores externos. By environment. Por ejemplo, algo del medio. That is, the environment is that is made by pressure. El medio sería la presión.
and temperature. y temperatura. That is fixed for the body, for the cell. It's here 37 degrees Celsius Que también en la célula tenemos 37 grados and 1 atmosphere. y una atmósfera en la depresión también en la célula. So, some people come to me, they have been beaten, Y hay personas que vienen porque han sido golpeados the nose is broken. y tienen la nariz rota. So, that's an environmental disease. Eso es algo del medio, es algo de fuera, exterior. Just recently, a lady didn't see the door that it was out of glass, and so she just went through the glass door and, of Por course, ejemplo, vino una mujer que no había visto la puerta que era de cristal y pues se entró totalmente en la puerta the nose was damaged. y tenía la nariz pues bastante magullada. Those are diseases that we can see, they are burned, we can help, we can put things. Estas son enfermedades desde fuera, que te has quemado o cosas de... The third question I put is, La tercera pregunta que hago, the factory needs raw material. sabemos que esta empresa, esta fábrica necesita materia prima. You cannot produce anything without a raw material. No se puede producir nada si no tienes materia prima. So, raw material, since the factory is a chemical one, is chemistry. Y como la fábrica trabaja con químicos, la materia prima tienen que ser químicos también. That's food, Eso es la comida, es el agua, that's oxygen. el oxígeno. So, those things need to come to the cell so that the cell can make the good product and deliver it to the rest of the body. Así que es claro que todos estos químicos los necesita la fábrica para luego producir este producto que manda al cuerpo. So, is the damage done by raw material? Así que el problema está en la materia prima. That is, we eat something wrong. Por ejemplo, hemos comido algo malo. There are diseases that are coming because we eat something wrong. Hay enfermedades que se producen por culpa de la alimentación. So, if you don't have iodine, iod, Si te falta el yodo, for the thyroid, por ejemplo, para las tiroides, she gets into trouble. vas a tener problemas. So, we can have certain food that we have to give to the body so that he may do the right products. Así que sí que necesitamos cierta alimentación para que el cuerpo tenga la materia prima para poder producir luego esto. But let's look to our patients. Pero vamos a volver con los pacientes. Does she eat something wrong? ¿Ha comido algo malo? Can we say, well, you ate this thing and this is why you got in your right pituitary gland the tumor? Podemos decir, mira, has ingerido esto y esto te ha producido este problema. Can we? Pardon? It could be. It could be. Well, how can we rule out that food cannot do this? ¿Cómo podemos ingerir comida de tal forma que no produzca esto aquí? And that's again the situation of the law. Porque tenemos que volver con la ley y entender la ley. By law, I need to know why something can be and something cannot be. Por ley tenemos que entender qué es lo que puede ser y qué es lo que no puede Do ser. you think the food you eat gets in the right side more or less than in the left side of your brain? ¿Por algo que has comido te va a dar algo más en el lado derecho que en el lado izquierdo? Do you think so? ¿Creéis que podría pasar? No. No. So there is no such thing that when you have a one-sided thing, when you have a tumor or this tumor or a cancer tumor, that is somewhere in the body to say, this is it because you ate something wrong. No hay nada que nos pueda indicar que, mira, por haber tomado esto, te ha dado esto aquí o esto allá. No hay nada que podamos ver así en el cuerpo. No law that can prove that. No hay ninguna ley que nos pueda demostrar eso. But there are laws that can show that it cannot be possible. Pero sí hay leyes que nos pueden demostrar que ese concepto es erróneo. Because in the body, everything we take in goes into the blood, and the blood just puts it in the same measure
everywhere. Porque todo lo que tomamos entra en el cuerpo y luego en la sangre, y la sangre lo reparte de forma igual en todo el cuerpo. Like take cholesterol. Por ejemplo, el colesterol. Is cholesterol in your left finger the same like in your right finger? ¿Tienes la misma cantidad de colesterol en el dedo derecho o en el dedo izquierdo? Yes or no? ¿Sí o no? Yes, why do we know it? ¿Cómo lo sabemos? Because there is a law of liquids and of how things develop in that thing. Porque hay una ley que nos dice que los líquidos así van. Y que lo tenemos aquí, lo tenemos ahí también. So that's why we don't need to say, oh, let's see if the blood here is the same like here. Por eso no te tienen que tomar sangre de diferentes sitios. Si te lo toman de aquí ya saben cómo está en todas It partes. doesn't matter where you take the blood sample. No importa tanto el sitio de donde te lo cojan. Because it is everywhere the same. Porque la sangre va igual por todas partes. So, in my case, in my practice, I could hardly find people being sick from what they eat. Así que en mi consulta privada me fue muy difícil encontrar personas que estaban enfermas por haber comido cierto tipo de comida. Because can this colon thing come from food? ¿Puede ser este problema del colon por alimentación? That sounds very close to the food, no? Es lo más cercano a la comida, para decirlo de alguna forma. Why can the colitis that we have in the colon not come from food? ¿Por qué la colitis que tenemos en el colon no viene de la comida? By food it can get worse. Por la Or we comida, might help to not be so strong. por la alimentación que tenemos, lo podemos empeorar de la misma forma que con una alimentación adecuada lo podemos mejorar o ameliorar de alguna forma. But we cannot show because the disease that comes into the colon comes from the bone marrow. Pero el problema con lo que pasa en el colon es algo que sale de la médula, hemos dicho. And the bone marrow gets the command to produce the antibody that are specific just for your colon, not for your small intestine. Y estos, Or for the stomach. sí, y esto que sale de la médula tiene la información de ir exactamente al colon y no afecta a otras partes donde también tenemos relación con la comida. Yeah, we have very funny disease. Hay muchas enfermedades muy Sometimes just a part of the colon is muy extrañas porque attacked. a veces solamente una parte del colon es afectada. Or if you have the ileum, the small intestine, O por ejemplo en el intestino delgado, you have only a piece that is attacked and inflamed. solo hay un segmento que tiene inflamación y lo demás no. So when it does not heal, they cut it off. Y ahí cuando no encuentran sanación, pues te lo cortan. And they take these two sides and put them together. Así que cortan esa parte y luego juntan lo que ha quedado. And after a while, the next part is sick. Pero es que después de un tiempo otra parte se te enferma And then you get out the next part. y así pues va siguiendo. Yes, how does that happen? Entonces, ¿cómo pasa esto? Food cannot do that. No puede ser la comida, Totally impossible. porque esto es imposible. This is why we need to know by law what is possible and what is not possible. Por eso es muy importante entender qué por ley es posible y qué por ley no puede ser posible. So you can put her on a certain diet. Yes, it might help. Seguramente si te pones a un cierto régimen o dieta, Because puede que ayude, There are certain foods that make the inflammation stronger. porque hay ciertos alimentos que harán que la inflamación sea más fuerte aún. That's how you can reduce Y lo puedes reducir the claramente. symptom. Los síntomas se pueden food. mejorar, But you cannot fix the problem pero es que no puedes arreglar el problema, because you don't know where it comes from. porque lo que no entiendes es de dónde surge el So problema. there remains one question more that we have to look at, Así que nos queda solamente una pregunta que debemos de analizar. and that's the question: who governs the cell? Y esta pregunta es, ¿quién gobierna en la célula? What does the cell need to function? ¿Y qué es lo que necesita la célula para If you funcionar? have a chemical factory, Si tenemos una fábrica química you have the right environment,
y tienes el medio exterior You have the correcto, right factory, it's all healthy. y todo lo que aquí está sano, You have the right raw material. también tienes la materia prima, que es muy buena, Will the factory function? ¿va a funcionar la fábrica? Well, try it. Pues intentadlo, And you will find out the factory cannot function y vais a descubrir que no va a funcionar, because there is missing something. porque le falta algo. What is missing? ¿Qué es lo que le falta? No, it's the power, energy. Le falta la energía. How many factories can function without energy? ¿Qué fábricas pueden funcionar sin energía? How many microphones can function without energy? ¿Qué micrófonos sabéis que pueden funcionar sin energía? You know what the energy is of the cell? ¿Sabéis Or qué es of the la, human body, or la- of the human animal, or of the animals? ¿Sabéis cuál es la energía de la célula del cuerpo humano o de los animales? You know what's coming out here? What's the power for the body? ¿Sabéis cuál es la energía para el cuerpo? Pardon? Las- Well, no, but what's the power? I mean, the real energy. Pero la energía, lo que pone en movimiento eso. What does the cell need to function? ¿Qué es lo que necesita la célula para What kind arrancar? of energy? ¿Qué clase de energía? Now, the food is just the raw materials, not the energy. La comida es solo materia prima. They said is- oxygen, they It said... is used to make the factory function. Es lo que hace que la fábrica siga funcionando. It cannot function without raw material. No se puede funcionar sin la materia prima tampoco. But raw material doesn't put the factory into function. Pero la materia prima no es lo que arranca, lo que da energía para que la célula empiece a funcionar. So what kind of energy the human being functions by? Así que ¿con qué energía You all funciona know el cuerpo but humano? Todos lo sabéis, You don't get it. pero no os llega ahora. See, la vida, it's electricity. La vida es electricidad. Everything in nature functions with electricity. Todo en la vida, todo lo que tiene vida tiene electricidad. Even the plant, before it germinates, need an input of electricity to be able to germinate. Incluso las plantas para germinar necesitan un impulso eléctrico para que de repente empiecen a germinar y todo el The proceso. human being is conducted on physical level by electricity. Y podemos decir que el cuerpo humano también tiene como base la electricidad. Now the question is, how does the electricity come to the cell? Pero la pregunta ahora sería cómo llega esa electricidad a la célula Who humana. makes the electricity in the human being? ¿Y quién produce o qué produce la electricidad en el cuerpo humano? Who governs it so that the command goes through it? ¿Y quién está gobernando y mandando de aquí a allá la electricidad? Yeah. So I give a short case example that I had not long ago. He dado un ejemplo de un caso que he tenido hace no mucho. There is a 69-year-old lady, Hay una mujer de 69 años and she got diabetes type 1 when she was 65. y a los 65 le encuentran un diabetes de primera, no sé, tipo A. Ujú. So for 4 years now she has diabetes, Y desde hace 4 años tiene diabetes and this type 1 needs insulin. y para el tipo 1 se necesita insulina. And because we are technically very advanced, we have insulin pumps. Y porque ahora somos muy avanzados en esto, hay unas pompas de insulina And this lady was very well equipped. y esta mujer pues técnicamente estaba muy bien equipada con todas She had a esas very performant pump, y le habían puesto una pompa muy performante. and she had 2 sensors in her skin that measured the glucose every 20 minutes. Y tiene como un sistema que en la piel mismo le mide siempre la glucosa que tiene a cada 20 minutos. So she can look every time and see how the blood sugar is in her blood. Y siempre lo puede mirar y puede saber exactamente cuánto azúcar tiene en la sangre. And when she was with me,
the blood sugar was about 156. Y cuando estaba en la consulta, 166, 56. estaba en 156. That is too high because, it depends on which unit you take. It is between 60 to 110, 120. That's normal range of. Y normalmente se dice que lo bueno en la sangre es tener entre 60 y 110. Según donde vas, hay esos parámetros. So she can watch it, and when I saw that, I put her a question. Y porque ella lo puede mirar y saber todo el rato lo que tiene, le he hecho una pregunta. Because you don't have every day a patient that can figure out his blood sugar every 20 minutes. Porque no siempre tienes un paciente que pueda mirar lo que le pasa adentro cada 20 minutos. And I said, have you ever seen what happens with your blood sugar when you have a spiritual event? Y le he preguntado, ¿has mirado o se te ha pasado por la cabeza mirar cuánto azúcar tienes en cierto momento emocional? When you have something happening. Por ejemplo, cuando hay algo que está por pasar. And of course I was thinking on a negative one. Y claro, estaba pensando en algo negativo que podría pasar. But she told me a positive one. Pero ella me ha dado un ejemplo positivo. She said, oh yes. Y ella ha dicho, pues claro. She said, yes, I can see when I hear that my grandchildren come to visit me. Siempre que me entero que los nietos van a venir a visitarme, I'm very happy. estoy muy feliz. And my blood sugar starts immediately to go down. Y enseguida el azúcar se va para abajo. So from being too high, he gets down into the balance. Very moment. Y en el momento, pues de repente va bajando y estoy otra vez en el límite normal. So she says, I have 2 arrows that shows the sugar now goes down. Y dice, tengo ahí unas flechitas que me enseñan, tengo 2 flechas solamente por pensar en mis nietos que me enseñan que el azúcar se va abajo. Now she experienced joy. Porque experimentaba felicidad. And joy makes blood sugar to be good. Y la felicidad hace que el azúcar esté en lo normal. How can you explain that? ¿Cómo explicáis eso? And you can do it and see it in every patient. Y lo podéis verificar con cualquier paciente. Because it's the way we think. What is joy? Porque ¿qué es la felicidad? What is joy? ¿Qué es la felicidad? It's a thought. Es un pensamiento. You hear the grandchildren come to visit. ¿Te enteras que los nietos te van a visitar? And you are happy. ¿Y te pones feliz? And the moment you're happy, ¿Y cuando estás feliz? what happens in your body? ¿Qué es lo que pasa en tu cuerpo? You know, the hormone systems, everything starts to come back into normal. El sistema hormonal enseguida se pone en movimiento y lo va dejando en los límites normales. So when were you lately to the doctor and he prescribed you some joy? ¿Cuándo has ido últimamente con el doctor y te ha puesto en la receta felicidad, tomar felicidad? So you should be more happy. Porque deberías estar más feliz. Your ulcer will heal. Your Se ulcer te curará tu úlcera. and your headache will heal. Y sí, cualquier otra parte del cuerpo se sanaría. So a thought Así que un pensamiento makes the whole change. puede cambiar todo en el cuerpo. Now, I know also grandmothers that are not happy when the grandchildren come. También conozco abuelas que no se ponen nada felices cuando los nietos vienen a verlas. What happened with their blood sugar? ¿Qué pasó con su azúcar? That doesn't go into the right direction. Ya no va en la dirección correcta. So, it's so important. If we as beings would be pure chemical, Si nosotros como seres humanos fuéramos solamente químico, then with insulin we could just put everyone that has no insulin anymore to have a right blood sugar. con la química solamente pondríamos a todo el mundo insulina y tendría todo bien, en orden. Yeah, you say you eat so much calories, so much insulin, blood sugar, perfect. Y diríamos, tú comes esto de insulina, de esto y estarías perfecto. You see, it doesn't work. Pero es que no funciona. That's why we have pumps.
Y por eso nos ponemos esos cacharros and we have sensors, y nos llenamos de sensores en el cuerpo, because the government of your hormone system is not made by chemistry. porque lo que gobierna la química de tu cuerpo no es la química, It is made by your thoughts. sino que está hecho por tus pensamientos. So the thoughts, Así que los pensamientos, and especially love thoughts, joy thoughts, y en especial los pensamientos amorosos o de felicidad, have the best effect. tienen el mejor efecto sobre el cuerpo. It's amazing that when I see my patients, Es maravilloso encontrarte con los pacientes I find that most of them, y encontrar y descubrir que la mayoría de ellos, the damage is done by energy. que el daño está hecho por la energía. About 90% of our diseases Pero el 90% de las enfermedades come because we give the wrong impulse to the body by our thoughts. es porque damos un impulso erróneo o equivocado a través de los pensamientos. And this is something that is a bad news and it's a good news. Y esto por un lado es muy positivo, pero también muy negativo. The bad news is that we make ourselves sick La mala noticia es que nos enfermamos a nosotros mismos, without knowing it. sin darnos cuenta. The good news is, La buena noticia es if I make myself sick through my thoughts, que si me enfermo a través de mis pensamientos, I can change something podría cambiar algo and I can get healed. y podría curarme. That's the good news. Y eso es muy buena Now, noticia. it's not good that we don't know how to think to not make ourselves sick. Es malo no saber cómo pensar para no enfermarnos. And we will see where the problem is in the next hour. Y la próxima vez que nos reunamos vamos a descubrir más sobre esto. But I'm very glad that I can tell my patient there is a good news, you can get well again. Pero estoy muy feliz cuando puedo decirle a mi paciente que hay muy buenas noticias y que But podrías how much recuperar can I la do? salud. How much can I do for the patient? ¿Cuánto puedo hacer por mi paciente? Can I think for him? ¿Puedo pensar por él? Can I say I'd be happy for you? Le puedo decir, mira, a partir de ahora voy a estar feliz por ti. Will it benefit him? ¿Le ayudaría en algo? No. No. Because only his happiness can benefit his body. Porque solamente su felicidad le puede hacer a él mismo feliz. And so Sano. the only job I have is to explain him how it works. Así que lo único que puedo hacer es explicarle cómo funciona. And if I explain it how it works, Y si se lo explico, the patient can put it into practice. él lo puede practicar. And it's amazing, it functions. Y es maravilloso ver cómo funciona. This lady, Esta chica, this is why I'm also so excited, even Por though eso- she is very young. por eso estoy muy contento, aunque es muy joven, I mean, the older you get, the more you get reasonable. cuanto más mayor te haces también te haces más razonable You can judge things better. y puedes juzgar las cosas mejor. Anyone agrees with me? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Yeah. I'm now 51 and I think I'm in my best age where I can think. Y yo estoy en los 51 y me parece que estoy en el mejor momento para pensar, I haven't experienced something in the past porque ya he experimentado cosas en el and pasado I can analyze. y los puedo analizar. It's a good age to analyze, to think, to Yes. put things together. Es muy buena edad para pensar, analizar y poner las cosas en su sitio. When you're 22 or 23, Cuando estás en los 22, 23, it's not so easy. no es tan fácil. But I'm happy for surprise. Pero estoy muy feliz por la sorpresa. I talked 2 times to this young lady. Le he hablado a esta señora solo 2 veces. A year ago, Hace un año, or more like a year, más o menos,
And I explained her how the things come and where does this thing come from. Y le he explicado cómo funcionan las cosas y de dónde le viene este problema. And why it comes on the right side of the brain and on the left side. Y por qué le está tocando la parte derecha y no la izquierda. And she tried to do it, but it didn't work. Y ella intentó ponerlo en práctica, pero no funcionó. And then she said, I need to come to your practice because she was living in another country. Y me ha dicho, porque ella vivía en otro país, tengo que venir a la consulta. So she came personally to practice. Así que ha venido a la consulta I met her personally. y la he conocido personalmente. And I explained it once more so that she understands what's the problem. Así que le he vuelto a explicar más profundamente para que lo entienda dónde está el And problema. I think it was in August or September, I'm not sure which month. Y esto fue igual en agosto o septiembre, no me acuerdo claramente. But in mid of October, the husband calls me, she is married, Pero a mitades de octubre su marido, la chica está casada, me llama and they just were to do another MRI of the brain, y estaban por ir a hacer otra vez el escáner cerebral. and he tells me the tumor is gone. Y me han informado que el tumor ha desaparecido. He was there for 6 years, Estuvo ahí por 6 años and it's gone. y ha desaparecido. And now she can take away the medication. Y ahora puede dejar And el you have to tratamiento go slowly back because you y poco a get poco into ir dejando, this balance then. porque hay que volver al balance, al equilibrio. But it made me really happy. Pero esta noticia me ha hecho muy feliz. Did I heal her? ¿La he curado yo? No. No. I have no power to heal. Yo no tengo poder para sanar. But I can explain what she has to do according to the law that is unchangeable, and it's the same for every human being. Lo que puedo hacer es explicarle cómo funciona la ley, porque la ley es la misma para cada ser humano. The same I did with the 23 years old lady Lo mismo he hecho con la chica de 23 años that got the colon out. que tenía problemas con el colon. You see, a mental problem brought her that disease. Un problema mental es lo que le ha traído ese problema físico. Now you take the colon out, what is that causing? Si tú te quitas el colon, ¿qué es lo que te va a causar eso? Another mental problem. Otro problema mental, You lost de pensamiento, your colon. porque has perdido el You're colon. young. How will it heal? Will I ever get rid of this extra thing here? And yeah, we can be happy, thankful that we can do surgically, we can fix that so that. Y claro, ¿cómo empiezas a vivir, cómo enfrentas ese nuevo cambio de tu vida, de llevar siempre todas esas cosas? But is the problem solved? Pero el problema más grande es si se ha arreglado el problema Now real. you have two. Ahora tienes 2 problemas mentales. And I talked to her, Así que he hablado con ella. and I'm glad she's a medical student, Y estoy feliz porque ella es estudiante de medicina. and I hope she understands and put into practice so the disease will never come again. Y espero que sí ha comprendido y que lo pueda practicar para que la enfermedad no vuelva. Because when it comes from your own thoughts, Porque cuando la enfermedad viene de tus propios pensamientos, you can do something. puedes hacer algo. Just 2 nights ago, I had a young lady, 22 years old, Hace 2 noches una señorita de 22 años and she had a disease where you get fat on your legs. y esta chica tenía un problema que te hace acumular grasa en la pierna. It's a disorder in your fat system, Hay un desorden en el sistema de la grasa del cuerpo. and she had other issues too, Y claro, tenía otros problemas también, with her nose for long years. problemas con la nariz. She's 22. Tiene 22 años. The doctor promised her they can do something surgically, and it will last maybe 10 years. Y lo que le han prometido es que se le puede hacer una cirugía y una intervención y quitarle la grasa y que le durará más o menos hasta 10 años probablemente. But who can promise? Pero es que ¿quién puede prometer lo que Who va a can pasar? promise what happens when you intervene in your body? ¿Y quién te puede prometer lo que pasa cuando What will come intervienes out? al cuerpo y qué es lo que va a salir? So
I suggested to her that she can be healed. Y yo le he dicho que puede ser sanada. If she can know how to deal with her past. Si puede entender cómo manejar el pasado. Now, why is she sick? ¿Por qué está enferma? It is because she has experiences in her family from the past. Está enferma porque ha experimentado cosas muy trágicas en la familia, en el Is pasado. she grown up in a happy family or not happy family? ¿Ha vivido en un hogar feliz o no? You can say it by the body language. Lo puedes descubrir solo entendiendo el lenguaje del cuerpo. Now, after having seen thousands of patients, listening to their stories, it's not a hard thing to know that when you have diseases when you're 22, that comes from your childhood experience. Ahora, después de consultar y conocer miles de pacientes y conocer sus historias, no es nada difícil entender que cuando alguien te trae un problema físico como este es porque hay algo ahí. But the question is, how shall she do it? ¿Cómo puede ella arreglar el problema? Can she change the past? ¿Puede cambiar el pasado? No one can go in the past to change. Nadie puede volver al pasado y cambiarlo. But you don't need to change. You don't need to change your past. Pero no hace falta cambiar el pasado. Because not your past makes you sick. No es el pasado lo que te enferma. It's not the problem that you experience that make you sick. No es el problema que has tenido lo que hace que hoy estés enfermo. They cannot make you sick. No hay nada de ahí que pueda hacerte enfermo ahora. What makes you sick is the way you process Lo que te hace enfermo es la forma en la que the procesas past. el pasado. How you see the past. Cómo lo miras. Yes, as a child you have no choice to choose your mom, have you? Como niño no tienes la posibilidad de escoger una cierta madre. Can you choose your mom? ¿Alguien puede escoger su madre, a su madre? Can you? ¿Puedes? No. Moms can be good, moms can be bad. Hay madres buenas, hay madres malas. Mom can be healthy, mom can be sick. Mamá puede estar enferma, puede estar sana. No one can choose that. Nadie puede escoger. So, as a child, yes, you have no choice. Así que como niño sí que no tienes opciones. But when you get adult, Pero cuando te haces mayor, you can change the way you think. puedes cambiar cómo And piensas. you can see the past. Y puedes mirar el pasado So that even the past was not nice, de tal forma que aunque no fue bueno o bonito, you still can experience joy to be free from the past. puedes experimentar felicidad, por ejemplo, por estar libre de ese pasado. So, tomorrow night, we Así will que mañana, go into the brain. en la tarde, vamos a adentrarnos en el cerebro We will look to the situation where the thoughts and the brain come in connection, where the electricity is made. y vamos a estudiar ciertas cosas que hacen que el cerebro se conecte y cómo se conecta y con qué. And by which thought the electricity is made, Y vamos a descubrir esos pensamientos que producen la electricidad so that we can understand and learn to control ourselves, para poder aprender a autocontrolarnos, which would be very healthy, lo que sería muy, muy saludable. because most diseases Porque la mayoría de las enfermedades because we lose control. es porque perdemos el control. But why do we lose control ¿Pero por qué perdemos el control? and damage ourselves? Y nos hacemos daño. Why we cannot change the circumstances? ¿Por qué no podemos cambiar las circunstancias? So those are good questions. I occupy myself with them, Estas son preguntas con las que me he ocupado el tiempo and it's good that we have a solution. y es bueno que sí hay solución para The ello. way we are made to function La forma en la que estamos hechos para funcionar helps us nos ayuda to see where the problem is, para ver dónde está el problema and the system itself shows what is need to be done. y el sistema mismo es lo que nos enseña qué es lo que hay que hacer.